cosecha, lo que es un doble costo, un triple costo para el planeta y es un triple costo también para la economía y el sector productivo. En ese sentido es como relevante mencionar y hacer esta comparación que usted menciona en términos de no solamente se desperdicia alimentos, alrededor del 25%, sino que hay un grueso de la población que tampoco tiene acceso, sea por disponibilidad, pero también por asequibilidad económica, es decir, la capacidad adquisitiva de poder tener alimentos nutritivos o alimentos que suplan esas necesidades. El Ecuador es un país que no padece de hambre, es decir, en términos de indicadores, la población que está en riesgo de hambre todavía es mínima. Sin embargo, un grueso de la población, de alrededor del 40%, sí está en riesgo de inseguridad alimentaria, es decir, que el tipo de alimentos que pueden llegar a suplir las necesidades de alimentación y nutrición no están disponibles o no son asequibles para un gran porcentaje de la población. Y lamentablemente tenemos un indicador de desnutrición crónica infantil sumamente alto, alrededor del 20%, que lo que nos dice es que los niños de hasta 3, 4 años están subalimentados, mal alimentados, y eso compromete su estabilidad futura como adultos sanos, como adultos productivos, como adultos que pueden desarrollarse y contribuir al desarrollo del país. Erika, ustedes como un organismo adscrito a las Naciones Unidas, ¿qué tipo de recomendaciones le dan a los países, a los gobiernos donde han detectado que hay la mayor cantidad de desperdicio de alimento o la desnutrición crónica infantil, como Ecuador, que está en esa lucha constante justamente de tratar de alimentar a los pequeños? ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes? ¿Qué tipo de información le dan o qué ayuda se le puede brindar a los países que necesitamos este tipo de colaboración de parte de ustedes? Bueno, la FAO como organismo intergubernamental, es decir, que los gobiernos son miembros de la FAO, respondemos precisamente a estos requerimientos, a estas necesidades de, por un lado, una asistencia técnica en términos de gestión de información, la evidencia alrededor de cómo estamos, la estadística, los datos de nutrición, malnutrición, desnutrición, pero también los datos de desarrollo productivo, estos datos de eficiencia y rendimiento del sistema productivo, y el dato o la información y la evidencia en términos también de sostenibilidad ambiental y de adaptación y mitigación al cambio climático nos permite, o es uno de las asistencias que brindamos de manera que podamos orientar la toma de decisiones y el diseño de políticas con mayor evidencia para los gobiernos, ¿no? Un segundo elemento es el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos, tanto central como locales, y de los distintos sectores, porque el tema de la alimentación no es un tema que sea solamente competencia del ámbito agropecuario, tiene mucho que ver con temas de inclusión social y económica, tiene mucho que ver con temas de ambiente y ordenamiento territorial, tiene mucho que ver con educación, con desarrollo y participación social, es decir, es un tema de los más integrales en cuanto al desarrollo de los países, y es importante que los gobiernos tengan la capacidad técnica para poder no solo diseñar políticas públicas, sino sobre todo ponerlas en práctica, ¿no? Implementarlas, desarrollarlas y modificarlas si es necesario para que sean más eficientes. Y un tercer elemento también de asistencia técnica tiene que ver con la movilización de recursos, tanto económicos como técnicos, para que puedan implementarse las políticas que sean necesarias. Y ahí también tenemos una de las ventajas de ser una institución global, y eso nos permite también traer desde fuera experiencias que han sido exitosas, poder propiciar el diálogo entre distintos actores y distintos protagonistas de procesos similares a nivel global, que facilitan también el aprendizaje y la incorporación de innovaciones, de mejoras y de prácticas que puedan contribuir para este objetivo. Erika, Mauricio Casa tiene más inquietudes para usted. Gracias, Gracias, Leonidas. Gracias, Leonidas. Erika, el recurso agua, uno de los principales para poder vivir, definitivamente, y sí me gustaría que conversáramos un poquito al respecto de ello. El aprovechamiento, el acceso que los ecuatorianos debemos tener a este recurso y que evidentemente debe ser tratado de manera correcta, aprovechado de la mejor forma y evitar que se dispendie como puede suceder a veces en algunos lados. Sí, muy bien, muchas gracias, Mauricio. Y precisamente ese es un tema que nos convoca este año como FAO, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación.
reflexionar y poner en relieve la importancia que tiene el agua, no solamente como un recurso productivo o solamente como un recurso de consumo, sino como un elemento vital para el desarrollo y para la sobrevivencia de las poblaciones y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, el recurso agua o el agua como tal, por un lado, tiene que ser identificado y reconocido como un derecho de los pueblos, de las personas, de las sociedades, para poder desarrollarse y para poder tener una vida plena, ¿no? Y en el caso de nuestro país, por un lado, tenemos la ventaja en una condición bastante favorable en términos geográficos de poder tener un recurso en abundancia. El agua en nuestro entorno es un recurso en abundancia, pero que sin embargo, en términos ya de distribución, en términos de acceso y en términos de calidad del agua para poder cumplir esa función social, esa función económica, esa función ambiental, se ve bastante restringida. Entonces, es muy importante que desde los distintos ámbitos de la sociedad, sea del sector público, del sector privado, desde la sociedad civil, hagamos conciencia de cómo estamos interpretando o comprendiendo el acceso, el uso y el poder tener este elemento en nuestro cotidiano y cómo lo estamos cuidando en términos de la conciencia de que no es un recurso finito, de que no es un recurso que está y estará disponible para todos y todas todo el tiempo, y que entonces tenemos que ser mucho más eficientes y conscientes en términos de consumo y en términos también del diseño de los sistemas productivos y los sistemas de intercambio y de comercialización, ¿no? Erika, algo de lo que usted señalaba en una de las preguntas que Leonidas Castro le hizo es el tema de la correcta alimentación en los primeros años de vida de un individuo, de una persona. Este gobierno, y es conocido, es público, una de sus prioridades ha sido la lucha contra la desnutrición crónica infantil y que aparentemente ha dado, dentro de las expectativas que han tenido, los resultados que se trazaron en las metas. Sin embargo, esto no debe ser una política de gobierno, sino una política de Estado, porque la correcta alimentación y el desterrar de una vez la desnutrición crónica infantil nos va a permitir de alguna manera garantizar un mejor futuro. Si nosotros comprometemos el desarrollo de los niños, estamos comprometiendo el futuro del país. Y es algo que va a salir. Y no, o sea, lo quiero manejar, además, porque usted seguramente lo va a analizar y todo, pero quiero manejarlo con datos, ¿no? Con datos numéricos, por llamarle de alguna forma, plantearlos desde ese punto de vista, porque tenemos que pensar hasta de manera pragmática. Sale más barato atender como Dios manda y como se debe a la niñez desde temprana edad, a hipotecar el futuro del país, lo cual nos va a costar muchísimo. Eso desde el punto de vista numérico. Pero lo importante es el aspecto humano. Se supone que los gobiernos deben garantizar, entre otras cosas, obviamente la seguridad, la educación y la salud, pero evidentemente deben garantizar la correcta alimentación, porque sin ello, repito, comprometemos el futuro de la niñez. Sí, totalmente, Mauricio. Como usted lo menciona, es un elemento primero transversal, ¿no? Es decir, no, la alimentación no es algo que no tenga impacto en todos los ámbitos de la vida. Y sí, nosotros no solamente como FAO, dentro de todo el sistema de Naciones Unidas y en alianza con otras instituciones, hacemos mucho hincapié en esta reflexión que usted presenta, ¿no? El doble, hasta triple costo que tiene la malnutrición para el desarrollo de las sociedades puede ser subsanado si es que se tiene una adecuada política de alimentación y nutrición, no solamente para los niños, niñas en los primeros años de vida, sino también para las mujeres en edad de maternidad, en periodos de gestación y durante los procesos de lactancia. Es decir, todo el ciclo es importante que se considere como el foco de una política de cuidado y de garantía del derecho a la alimentación y a la nutrición adecuada. Entonces, estamos hablando de, como usted bien menciona, tomar en el centro al ser humano, a la persona, hombres, mujeres, niños, niñas, y centrar políticas que aseguren condiciones. El tema de la desnutrición o la alimentación adecuada es sobre todo pensar en qué condiciones estamos generando para que se pueda acceder a agua segura para el consumo, para la alimentación, condiciones también económicas para acceder a una dieta balanceada, nutritiva,
culturalmente pertinente, de temporada, etcétera, etcétera, y que esté al acceso de todas y todos en cualquier momento. Condiciones también para que el sector productivo sea un sector productivo que prospere en el proceso de generar alimentos saludables a la población. Es decir, no es solamente el consumidor quien tiene que tener una política de fomento, sino también el sector de la producción, los agricultores, agricultoras y todo el sector de los mercados de alimentos como puntos de encuentro para que puedan ser espacios de circulación de alimentos saludables, asequibles, diversos, frescos, todo lo que se requiere en términos de una adecuada nutrición, ¿no? Y esto que pareciera que es una inversión compleja o fuerte en su momento, nos está asegurando, como bien mencionaba usted, una población, por un lado, que va a poder tener un aprovechamiento de cualquier proceso educativo, que va a poder contribuir en términos de desarrollo profesional, tecnológico, humano, científico en su edad adulta, y una población que va a poder ser sana un mayor tiempo, ¿no? Uno de los problemas de salud pública que tenemos es las enfermedades no transmisibles en los adultos jóvenes, ¿no? Enfermedades cardíacas, enfermedades como la diabetes, que generan también un costo en términos de salud pública. Entonces tenemos que atender a una población que se enferma siendo más joven y que deja de ser productiva. Entonces, todo esto está muy vinculado con la calidad de la alimentación, con la calidad de las condiciones o de los entornos alimentarios. Por eso es importante trabajar no solamente por la nutrición en términos de dotación de alimentos, sino de mejoramiento de las condiciones de producción y de consumo, que los ambientes alimentarios sean saludables, que los ambientes alimentarios sean sostenibles y de esa manera pues estaríamos contribuyendo ya a los otros objetivos de desarrollo de un país. Erika Leonidas tiene las preguntas finales. Muchísimas gracias por contestar mis inquietudes. Erika, justamente en el tema de la optimización de esa agricultura, se habla de que la agricultura al menos consume el 25% del agua en producir los alimentos. ¿Qué alternativas hay para que ese recurso hídrico, que también es vital para la población, en países, por ejemplo, como en el África, donde sabemos que el consumo del agua realmente es precario, qué alternativas hay justamente para optimizar el recurso hídrico a nivel mundial, que es bien utilizado en la agricultura, pero hay una alta demanda de consumo de agua? Sí, Leonidas, ese es uno de los desafíos que tenemos en el sector de la agricultura. No solamente del recurso agua, también hay que pensar desde el punto de vista del recurso suelo, es decir, Correcto. Cómo estamos desgastando la nutrición de los suelos en el proceso de producción o cómo impactamos en función del tipo de insumos productivos que generamos para la agricultura y la ganadería y todo el manejo agroalimentario como tal, ¿no? Y uno de los grandes aspectos de las líneas fuertes de asistencia técnica que tratamos de generar en el país es precisamente cómo hacemos más eficientes y más sostenibles los sistemas de producción. Y ahí hay una lógica muy, muy interesante que es justamente dejar de ver a la producción agrícola como una producción lineal en donde solamente se extraen recursos y se los distribuye a lo largo de una cadena, sino que es un sistema productivo en donde tenemos varios elementos que tomar en cuenta y hay varias direcciones del proceso. Entonces, todo lo que extraemos del entorno, sea en temas de nutrición de suelo, sea en tema en aguas, o sea del uso de la biodiversidad, de alguna manera se devuelve al mismo entorno y ese proceso tiene que ser lo más eficiente posible. Tenemos que generar sistemas de producción más circulares, que empieza a entenderse mucho el tema de la economía circular desde la lógica de cómo extraemos la menor cantidad de recursos y devolvemos la menor cantidad de residuos y hacemos eficiente la producción, ¿no? Es decir, que podamos seguir produciendo la misma o más cantidad de alimentos o mejores alimentos, no solamente en cantidad, sino en calidad, pero con el menor uso de energía, el menor uso de recursos y la menor contaminación posible. Y pues bueno, ahí hay muchísimas procesos que se han venido desarrollando desde el poder generar un sistema integrado de los recursos naturales para la agricultura, todo el proceso de producción agroecológica que llevan muchas comunidades en términos de utilizar de manera eficiente, efectiva, los distintos elementos que existen en un entorno productivo y poder asegurar también la reutilización, el reuso o la reducción de elementos externos, ¿no? Y pues en ese sentido también trabajar en sistemas de manejo del agua en términos de riegos mucho más eficientes o sistemas de cosechas de agua, sistemas de captación de agua que permitan además que
circule de una manera mucho más efectiva, mucho más planificada que el simplemente dejar abierta la llave para el riego o para el consumo, ¿no? Entonces hay muchísima reflexión alrededor de eficiencia, hay muchísima reflexión y prácticas de innovación, tecnología alrededor de insumos menos nocivos y también de ubicar esto en el entorno del mercado, es decir, cómo también educamos al mercado para que se pueda propiciar la producción y el consumo de productos más saludables o que provengan de sistemas productivos más sostenibles. Erika, me quedan apenas 2 minutos. Tengo la última inquietud. Hay bancos de alimentos que funcionan en varios países aquí en la región, en Argentina, Chile, Uruguay. En Ecuador entendemos que hay 2 bancos, pero principalmente uno en Guayaquil que es regentado por la arquidiócesis, diaconía. ¿Cuánto pueden ayudar el multiplicar estos bancos de alimentos en el Ecuador para tratar de paliar un poco este problema del hambre y del desperdicio de los alimentos que hay en gran parte del país? Son aliados muy, muy importantes, ¿no? Porque precisamente integran esta parte del circuito que a veces se queda hacia el final de la línea y damos por hecho que esto es un desperdicio o lo que no se vendió o lo que no se consumió en un determinado momento es basura y cambia un poco esa lógica. Ningún alimento puede ser considerado una basura. El alimento tiene un uso, tiene un potencial de reutilización, sea de redistribución o sea de reutilización, ¿no? Y creo que estas instancias como los bancos de alimentos han permitido poner en valor ese uso que tienen los alimentos y no darlos por hecho de que están para el descarte, ¿no? Entonces es fundamental el que además, y yo creo que eso es muy valioso, son ejercicios de participación ciudadana, ¿no? Entonces no solamente es una responsabilidad de un determinado sector, sino que como sociedad civil o como iglesia o como actores de un determinado sector, también nos organizamos y propiciamos alternativas. Y tiene esa otra doble función que es darle un otro uso al alimento y redistribuirlo hacia sectores que pueden ser necesitados, ¿no? Entonces, es muy, muy importante poder propiciar esos espacios. Sin embargo, es muy importante que podamos integrar toda esa lógica de la transformación de la visión que tenemos sobre los procesos productivos para que sea más eficiente desde el principio. Es decir, es importante que no desperdiciemos tanto, que el diseño del sistema de producción y distribución no genere tal porcentaje de desperdicio, tal porcentaje de una mala utilización y que desde el principio ahorremos y desde el principio seamos mucho más eficientes en la utilización de los distintos recursos y también más eficientes en la distribución. Ojo, no, la idea no es que distribuyamos al final porque es lo que nos quedó, sino que desde el principio sea más democrático y más equitativa la distribución. Muchísimas gracias, Erika Zárate, que es oficial del programa de la FAO de las Naciones Unidas aquí en Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Importante, habrá más tiempo para seguir conversando en el futuro. Gracias, Erika, que tenga usted una buena noche. Muchísimas gracias por la invitación y para nosotros es muy importante también contar con su soporte como medios de comunicación para transmitir este mensaje. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Pues ya, Mauricio, y en la parte final justamente tenemos también información de lo que hacen los candidatos, lo que están haciendo en el país, que continúan con sus recorridos y sus planteamientos de propuestas. Pues, por ejemplo, Daniel Noboa está rescatando del olvido, dice, y a la violencia Esmeralda, el candidato presidencial Daniel Noboa se comprometió hoy justamente